Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. La paz del eterno Dios sea con ustedes, reinando en sus corazones, en su casa, en sus familias. Dios les bendiga de manera especial en esta santa noche que Dios nos da en este nuevo año para estar en pie, para seguir adelante, para seguir luchando. Porque no hay mejor bendición que esta que tenemos de saber que Dios nos está cuidando, nos está ayudando y está con nosotros en medio de toda dificultad y en medio de toda aflicción, guerra, lucha que pudiésemos experimentar. La mano de Dios está con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Agradecemos fielmente al Eterno que nos da esa oportunidad de continuar en pie de lucha, en pie de guerra y sin desmayar, porque todos los días estamos enfrentando diferentes dificultades, mas sin embargo el Dios eterno ha sabido darnos la victoria. Gloria al Señor. Así que Dios le bendiga a los hermanos que van conectándose, Dios le bendiga, comparte este tiempo. Este es nuestro tiempo de estudio bíblico de su espacio Conociendo su Palabra, debido a que no podemos estar en las congregaciones por la disposición que emanó del Ministerio de Salud Pública, en la cual restringe los servicios desde ahora hasta el día 10. Pero estamos por este medio a los hermanos de la congregación que pronto se irán conectando. Dios les bendiga también. Para seguir este tiempo, su hermano Pastor Andrés Pineda, en este tiempo de conociendo su palabra. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermana Lidia Rodríguez, que nos ve desde la Isla del Encanto, desde Puerto Rico. Lidia, Dios te bendiga, sea el Señor contigo, te fortalezca, te guarde, te guíe y alumbre el Señor tu vida de manera poderosa. Gloria al Señor. Así que a los hermanos que van entrando, comparte este tiempo, comparte este momento con alguien, dele a compartir a este estudio bíblico que tenemos. Es una serie de estudios que hemos diseñado para nuestra congregación, pero también para compartirlo con ustedes a través de este medio tan importante de difusión del pensamiento que son las redes sociales. El tema es: a la estatura de Cristo, la medida de un varón perfecto. Ese es el tema de esta serie de estudios. A la estatura de Cristo, las medidas de un varón perfecto. Gloria al nombre del Señor. Y queremos que todos los que entren a este tiempo sean edificados de manera especial. Gloria al nombre del Señor. Y puedan recibir una palabra de aliento esta bendita y poderosa noche. Así que estamos ya en tiempo para iniciar nuestro momento de enseñanza de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Estamos dando de tiempo a que algunos hermanos se vayan conectando con nosotros para iniciar este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Damos tiempo para que algunos hermanos se conecten con nosotros en esta poderosa noche. Gloria al Señor.
Gloria al Señor, conociendo su palabra. A la estatura de Cristo, las medidas de un varón perfecto. Ese es el tema de esta serie de estudios que estaremos desarrollando. Nos vamos a fijar y a situar en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, su capítulo 4, su versículo 13. Efesios 4:13 es donde nos vamos a apoyar. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús y dice, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Repito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿De qué conocimiento? Del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, de un varón perfecto, según otras traducciones, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Quiero bendecir a Pedro Johnson, Dios te bendiga, que Dios esté obrando en tu recuperación, a Scarlett, a Wilmer y a todos los que van entrando en esta noche a esta transmisión. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Efesios 4:13, es interesante lo que el Señor trata en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 13, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la estatura, a la plenitud de un hombre maduro, a la medida y a la estatura de la plena de Cristo. Dios bendiga a Maciel, bendiga a Fior, dos queridas ovejas de nuestra congregación que están entrando en sintonía. Entonces, el apóstol Pablo, es interesante resaltar que la idea del apóstol Pablo desde el capítulo 4 es tratar el tema de la unidad espiritual y de la importancia de esa unidad espiritual y de la vida en Cristo, de cómo Dios transforma, cambia, hace metamorfosis en la vida de los seres humanos a través de la regeneración que Dios puede hacer cuando el hombre recibe al Señor en su corazón. Y el apóstol Pablo habla de esa plenitud de vida nueva, habla de esa plenitud de vida en Cristo, habla de esa plenitud de vida en el Señor, en donde somos llenados por completo y dentro de nuestro interior corre, como dice las Escrituras, un río de agua viva que nos llena de manera fuerte y poderosa. Ahora bien, sabiendo nosotros que hay una plenitud gloriosa en Cristo Jesús en nuestros corazones, por la razón de que el Espíritu de Dios es el que hace la llenura en nuestra vida y rebosa toda nuestra copa, todo lo que somos con su esencia, hay un llamado muy importante, hay un llamado muy interesante de parte del Señor para aquellos que le aman y aquellos que le sirven, y sobre todo se lo hace a la iglesia de Éfeso. Es el llamado de manera fuerte, este llamado de manera activo para que la iglesia de Cristo que estaba en Éfeso, esa iglesia que había sido levantado desde la cumbre de la comunidad gentil y había abrazado la fe, había abrazado el evangelio, había abrazado
las nuevas poderosas enseñanzas de la fe, comenzaran a experimentar esa transformación, ese cambio de vida que en Cristo se puede experimentar. Y tomando entonces en consideración esta situación, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, exclusivamente el versículo 13 que hemos leído, dice que todo lo que Dios quiere con relación a los dones, dice que el Señor llevó la cautividad y dio dones a los hombres y los capacitó, y dice que a cada uno le dio un don específico, a unos pastores, a otros evangelistas, a unos profetas, en fin, habla de los ministerios y dice que cada uno de esos ministerios que fue otorgado por el Señor a hombres dentro de la congregación fue con el propósito de edificar y de bendecir la iglesia. Lo que nos llama poderosamente la atención es entonces inmediatamente, el versículo 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el 13 dice, hasta que todos lleguemos, es decir, los dones, los ministerios, las capacidades que Dios nos ha dado, nos la ha dado con el fin de que todos nosotros, todos los que estamos aquí, seamos capacitados y edificados en la fe hasta formar de manera poderosa este cuerpo glorioso de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿por qué queremos hablar acerca de este tema? ¿Por qué queremos hablar acerca de la estatura de Cristo, la medida de un varón perfecto? Por lo siguiente. Regularmente existe una costumbre que está entre nosotros los seres humanos, de mirar a los demás. Regularmente osamos los seres humanos mirar a nuestro alrededor, mirar a los demás para ver en los demás más o menos su nivel social, su nivel espiritual, su nivel intelectual, su nivel académico. Medimos nosotros regularmente a los seres humanos que nos rodean. Tratamos de tener mediciones en nuestro entorno, con la única idea, con el único objetivo de ver cuán grande o cuán pequeños somos con referente a los quienes nos rodean. Entonces, hay personas que aún dentro de nosotros y aún en nosotros mismos como creyentes, que pueden buscar la manera en la que mirarán a alguien con ese fin, con ese objetivo, de tratar de ver quién es mayor, quién es menor, quién tiene mayor espiritualidad, quién tiene menor espiritualidad. Y a veces en las iglesias nos encontramos creyentes, lamentablemente, que están midiendo su nivel espiritual y de santidad con los demás hermanos dentro de la iglesia. A veces nos encontramos personas que están midiendo su santidad, están midiendo el grado de santidad, el grado de pureza que ellos dicen tener, están midiendo el grado de conocimiento bíblico que ellos anhelan o dicen tener, y lo hacen siempre con referencia a los demás. Y están siempre mirando a los demás para ver cuán espiritual son ellos, cuán poderosamente están ellos en la fe, cuánto es el poder espiritual que tienen. Pero lo hacen siempre mirando a los que les quedan al lado, lo hacen siempre buscando, como decimos nosotros, la quinta pata del gato. Y es en este sentido que uno puede reconocer lo mal que nosotros podemos actuar cada vez que solemos hacer comparaciones versus a otros hermanos, de la iglesia que nos congregamos o de la iglesia que nos quedan cerca. Porque a la verdad siempre van a existir personas espirituales o menos espirituales que nosotros, siempre. En la vida cristiana nos vamos a encontrar con esta disyuntiva de saber que hay personas que son más espirituales que nosotros y menos espirituales que nosotros. Encontraremos personas que oran más que nosotros y personas que oran menos que nosotros. Personas que tienen mayor integridad, mayor nivel de búsqueda, mayor nivel de consagración, y otras que tendrán menos nivel de consagración espiritual que el que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿hacia dónde debemos apuntar nosotros? Por eso es que esta serie de enseñanzas, esta serie de conferencias, llevan como título: a la estatura de Cristo, la medida de un varón perfecto. A la estatura de Cristo, la medida de un varón perfecto. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, nuestro enfoque debe ser reorientado. Lo que tratamos de parte del Señor es reorientar el enfoque
con lo que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ver nuestra santidad como un elemento para apabullar, como un elemento para pisotear, como un elemento para menoscabar, menospreciar, poner por debajo a una persona que por alguna razón tiene menor nivel de espiritualidad que nosotros. No es de extrañarnos que aún dentro de la iglesia encontremos personas con mayor debilidad que la que nosotros podamos tener. Quizá usted tiene muchos años en la fe, quizá tiene un tiempo de madurez espiritual que ha ido creciendo, y el que está a su lado no ha crecido a la medida que usted ha tenido el crecimiento. No ha tenido esa oportunidad de quizás dejar que Dios obre de manera perfecta y completa en su vida. Y por eso él tiene un nivel de espiritualidad menor que la suya. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra postura? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud, ¿cuál debe ser con relación a encontrarnos con esta disyuntiva? El apóstol Pablo en el 4:13, a los que tienen su Biblia, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 13. Dios bendiga a los hermanos que van entrando. Vaya compartiendo este tiempo con cualquier hermano que usted quiera compartir esta serie de conferencias que iniciamos de manera introductoria esta noche. A la estatura de Cristo, las medidas de un varón perfecto. Patricio Herrera, Dios te bendiga. Augusto Salvador Solano. Gloria al Señor. Gracias, amado, gracias. Mi hermano Augusto dice que sube un poquito más el volumen de la voz. Ok, amado, no sé si me escuchan bien ahora. ¿Me están escuchando? Escríbame ahí, hermano Augusto, si se escucha con mayor claridad ahora. Gloria al Señor. O cualquiera de los hermanos que están conectados que nos pueda acentuar si nos escucha con mayor precisión. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que el propósito de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre perfecto. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que la iglesia sea edificada. El plan de Dios es que la iglesia sea reorientada en su nivel de búsqueda, y todos dentro de la congregación lleguen a obtener un nivel de madurez espiritual. El plan de Dios es que dentro de la congregación todos los creyentes crezcan de manera que sean maduros espirituales. El llamado de Dios es a la madurez espiritual. El llamado de Dios es que dejemos de ser niños fluctuantes que antes acostumbraban la leche y que ahora deben acostumbrarse a comer alimentos mucho más sólidos. Porque se supone que mientras más crecemos, mientras más conocemos, más maduros somos, más experiencia de fe tenemos y mejor es nuestra relación de vida cristiana. Pero en la iglesia de Éfeso existía una situación, y era que a pesar de que esta iglesia tenía un nivel de espiritualidad mostrada, a pesar de que esta iglesia mostraba un nivel de crecimiento y de madurez, había una situación en la que era necesario reorientar el pensamiento de los Éfesos, el pensamiento de los Efesios, para que ellos nuevamente entendieran que el punto y el equilibrio aquí no eran los dones, el punto y el equilibrio aquí no era el tener un don, no era tener un ministerio, que el punto aquí, lo que podía resaltar a un hombre, lo que podía hacer plena la vida de una persona, no era obtener, no era ostentar un ministerio, era que cada uno de nosotros entendiera que lo que Dios ha puesto en nuestra mano, y que cada uno de los hermanos en Efesios entendiera que cada una de las cosas, de las herramientas que Dios había puesto en su mano, eran para la edificación de la iglesia, eran para que todos dentro de la congregación terminaran siendo edificados, porque no había ningún sentido obtener de la mano de Dios un ministerio, obtener de la mano de Dios un don, si ese don no tiene una utilidad propia, que es la edificación de la iglesia y la exaltación y la glorificación del nombre del Señor Todopoderoso. Y por eso es que el apóstol dice, óyame, nosotros sabemos que Dios ha depositado dones, sabemos que Dios ha preparado y ha capacitado entregando dones. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de esos dones? ¿Cuál es la utilidad de esos ministerios? ¿Es simplemente obtenerlo, es simplemente tenerlo, es simplemente exhibirlo, es simplemente demostrar de manera apabullante que yo sí tengo espiritualidad, yo sí tengo dominio en la palabra, yo sí tengo dominio en la fe, yo sí tengo dominio en los milagros? No, 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 no. Nada de eso era lo que Pablo estaba tratando de explicar, ni lo que quería mucho menos para las iglesias
ni de Corintios, ni mucho menos para la iglesia de Éfeso, ni ninguna otra iglesia. El llamado era que toda la iglesia entendiera el nivel de poder que hay en la unidad y en la plenitud de la unidad en Cristo Jesús. Esto es más o menos como lo que Pablo le explicó a la iglesia de los Corintios cuando habló acerca de los dones y de la unidad dentro de la iglesia, que de ser un solo cuerpo, y que entendiera que cada uno, sin importar el miembro que hubiese sido del cuerpo, la parte que pueda tener en su función del cuerpo, ojo, pie o mano, entienda que cada uno la función que realiza, la realiza para Dios, para la gloria de Dios y para la fortaleza y edificación del cuerpo en sentido general. Por eso es que el apóstol Pablo nos manda a nosotros a que comencemos a cambiar la perspectiva, y nos dice Pearson, el hebreísta, que dejemos de mirar a los lados, dejemos de mirar a los hombres, dejemos de mirar a Pedro, dejemos de mirar a Juan y comencemos a concentrar nuestra mirada en Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Hacia dónde vamos a mirar? ¿Hacia dónde vamos a ver? ¿Hacia dónde vamos a entonar nuestra alabanza? ¿Hacia dónde nosotros veremos como blanco para seguir? Es hacia Jesús. Jesús es la fuente, Jesús es el medio al que nosotros vamos a ir y es la razón por la que estamos nosotros para vivir en una vida de plenitud, de pureza y de santidad. Pero cuando se pierde esa perspectiva de que Jesús es el blanco, de que Jesús es el centro, regularmente la gente puede llegar a tener una alta estima mucho más fuerte de la que puede tener. Y es por eso que Pablo dice que ninguno de nosotros tenga mayor autoestima de la que debe tener, sino que cada uno se valore en un justo juicio y valore su espiritualidad de manera equilibrada, que sea equilibrado a la hora de valorar. No es que tú no valores lo espiritual que tú eres, no es que no valoremos nuestra vida de integridad, de búsqueda, de oración, de ayuno, no es eso. El punto es que podamos tener un equilibrio a la hora de valorizar esas cosas. Entonces, ¿qué quiere el apóstol Pablo? ¿Qué quiere el Señor a través de esta enseñanza? Que nosotros entendamos que la estatura a la que debemos llegar, la estatura a la que nosotros estamos llamados a alcanzar, es la estatura de Cristo. Esa es la estatura. Que sea la estatura de Cristo, sea la estatura del Maestro, el parámetro que yo voy a tener como referencia a la hora de medir mi vida espiritual. Que sea la estatura de Cristo el parámetro que yo tenga como referencia a la hora de medir mi vida de oración. Que sea la estatura de Cristo el parámetro que yo tenga para medir mi capacidad de amar, mi capacidad de perdonar, mi capacidad de entregarme, mi capacidad de dar, mi capacidad de ser honesto, de ser honrado, de hablar la verdad, la capacidad de soportar. Sea Jesús ese parámetro y no un hombre, no una mujer. Sea Jesús ese parámetro y que no seamos nosotros mismos que tomemos nuestra vida como una vara, como un canon, para nosotros decir que somos el canon propio de nuestra vida y que somos la vara en la que nos vamos a medir y que todo el mundo debe encajar para saber si es espiritual o no al nivel de nuestra espiritualidad, y encajaremos la espiritualidad de los demás tomando en consideración nuestra espiritualidad. No es lo que Dios quiere. Dios no nos está llamando a que comencemos a comparar nuestro ministerio. Dios no nos está llamando a que comencemos a comparar nuestra vida de integridad, nuestra vida de fe, nuestra vida de oración con los demás. No está ni siquiera diciendo que cuando vayamos a ver qué santos somos, miremos la debilidad y la flaqueza de los demás para saber que sí, realmente soy santo, realmente soy maduro, realmente tengo poder, realmente tengo unción, realmente visto con pudor, visto con modestia, visto con decoro, porque estoy mirando a otros que no lo tienen. No es allí donde nos vamos a enfocar, no es en la persona con la debilidad que nosotros no tenemos, no es la persona ni siquiera con la espiritualidad que nosotros tenemos, la que vamos a mirar. Cuando vayamos a medir nuestra vida de integridad, cuando vayamos a medir nuestra vida de santidad, debemos enfocar ahora nuestra mirada en Cristo y saber cuán santo, cuán honesto, cuánta verdad, cuánta pureza tengo yo, pero no con referencia al que me queda al lado, sino con referencia a Jesús. Durante esta serie de estudios vamos a comenzar a ver, durante estos últimos sábados que nos quedan, vamos a comenzar a observar qué tan grande espiritualmente estamos creciendo, cuán espiritualmente real somos nosotros
pero no mirándonos a nosotros mismos, sino yendo a las Escrituras y mirando a Jesús. Vamos a ver y haremos una escalera de vida espiritual en la que mediremos nosotros cuán espiritual somos con referencia al Maestro. ¿Por qué? Porque allí no nos vamos a equivocar. Vamos a tomar las Escrituras como el espejo que va a alumbrar nuestras flaquezas y nuestra fortaleza. Y vamos a ver nuestras flaquezas y nuestra fortaleza comparada a la vida de Cristo, comparada al canon de vida del Señor, con la medida de vida de Cristo. Y entonces así nos daremos cuenta cuán grande espiritualmente somos, cuán grande hemos crecido, cuánta santidad nosotros tentamos, y a ver a qué medida vamos nosotros de ese varón perfecto. Porque escuchamos mucha gente hablar de perfección y escuchamos a creyentes hablar de un nivel de perfección en la que a veces olvidan que son seres humanos cargados y plagados de defectos, ya que el pecado fue condenado en la carne, y en esa debilidad pecaminosa el hombre puede fallar, el hombre puede tener debilidades, puede cometer errores, inclusive no solamente errores, puede cometer pecado. Ahora, el punto está en que nosotros entendamos que la vara para medir nuestro nivel de conducta, la vara para medir nuestro nivel de santidad, la vara para medir nuestro nivel de pureza espiritual, no está en la vida de otro mortal como yo. No. Esa vara para usted y yo medir nuestra pureza debe ser la vara de la vida de Jesús el Mesías. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga, hermano Augusto Salvador. Dice, amén, amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga, hermano. Comparte este tiempo con cualquier otro hermano. Comparta. Gloria al Señor, nuestra hermana Fiol, nuestra hermana Maciel. Dios le bendiga. Seguimos tratando el tema de la estatura de Cristo, las medidas de un varón perfecto. Entonces, la gente habla de una perfección y escuchamos a veces evangélicos creyentes hablar de una perfección que cuando uno lo escucha hablar, uno cree que son ángeles. Gloria al nombre del Señor. Usted lo escucha hablar y usted cree que es un ángel el que está hablando, es un querubín, es un serafín que ha descendido del cielo de forma corpórea y que usted puede verlo no figurado, sino que lo puede ver de manera literal, porque cuando te hablan como que si ellos nunca cometieran una falta, como si ellos nunca cometieran un error. Te hablan de una manera en la que ellos santifican y beatifican tanto su vida que se creen santos por sus propios méritos, olvidando que nada de lo que nosotros somos es por nuestras propias fuerzas, sino por aquel que nos llamó desde antemano para que viviésemos en lo que nosotros somos hoy. A Dios le plació de antemano que nosotros caminemos en la santidad, en la pureza, en la oración, que a Dios le plació de antemano que nosotros viviésemos a este tiempo. No porque nos haya placido de manera así, melaganariamente, no, a Dios diseñó. Hay un diseño de Dios para que nosotros entendamos que vivimos para el reino, no por nuestras propias capacidades, sino que vivimos para el reino porque el Señor nos ha diseñado para que vivamos para el reino. Pero cuando la gente cree en una santidad muy poderosa, en una santidad demasiado fuerte, cuando la gente cree en una perfección muy elevada, y en esa perfección muy elevada y en esa santidad muy elevada, menosprecia, menoscaba, tiene por debajo a su hermano que está al lado, que está guerreando con dificultades y con luchas que para él son fuertes, porque las que él tiene son fuertes, porque quizás para usted la lucha que su hermano está llevando es algo infímero, es algo sencillo, es algo que no tiene ningún tipo como de relevancia, pero para usted es un asunto que no tiene valor porque usted luchó, usted creció, ya usted batalló contra eso, pero para ese hermano esa es la batalla más grande que ha tenido en toda su vida y es con la que él tiene que enfrentarse. Por lo tanto, no vamos a entonces nosotros a menospreciar la lucha de nadie. Todo el mundo está luchando con batallas internas que son sus guerras espirituales y cada quien debe enfrentar esas guerras y esas luchas y salir de ella de manera airoso y victorioso, sin importar si la magnitud de esa lucha espiritual con relación a la suya es débil o es más. Lo que cada uno debe aprender es vivir su propia vida, pelear su propia guerra y ganar sus propias batallas. Gloria al nombre del Señor.
Gloria al nombre de Cristo. Y entender eso. Cristo es el centro. Cristo. ¿Quién es el centro de todo esto? Cristo. Porque es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero que ustedes y yo seamos razonables aquí. Ustedes que me están viendo esta noche y me pueden comentar ahí debajo. ¿Creen ustedes que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es fácil? ¿Creen ustedes que llegar a la plenitud de la santidad de Cristo es fácil? Estoy hablando de Jesús como hombre en esta tierra. ¿Creen ustedes que llegar a la plenitud de la vida de oración, de la vida de devoción, de entrega, de pasión de Jesús por la causa, por la obra de Dios, es algo fácil? Gloria al Señor. Es fácil. ¿Es fácil alcanzar el nivel de santidad de Jesús? ¿Es fácil alcanzar el nivel de entrega, de perdón? ¿Es fácil alcanzar el nivel de misericordia, de compasión del Señor? Es fácil. ¿Usted cree que nosotros de la noche a la mañana nos levantamos y ya de manera sorpresiva, que escalamos de manera rápida, subimos un ascensor que va a miles de minutos por segundos, vamos a decirlo así, y hasta escalar de manera rápida, así de sopetón, toda la plenitud de la vida de Cristo, y nosotros en fracciones de segundo la vamos a escalar, la vamos a alcanzar, porque si somos los wow, los super santos, los super creyentes? Gloria al nombre del Señor. Yo no sé, usted que está allá, por favor, ayúdeme, respóndame. Dígame usted qué cree, hermana Fior, hermana Maciel, hermano Augusto, Leonor, los hermanos que están entrando. ¿Creen ustedes que es fácil alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo? Imagínense en la santidad de Jesús, imagínense en la vida de oración, imagínense la capacidad de perdón, la capacidad de amar del Maestro. ¿Creen ustedes que para nosotros, simples mortales, es fácil alcanzar todo aquello? Estoy esperando su respuesta. Escríbame ahí, ¿qué cree usted? Por lo menos me dice sí, no, me das un comentario. ¿Creen ustedes que sería fácil alcanzar al Maestro? Porque les repito, aquí cuando vayamos a medir nuestra vida espiritual, a quien tendremos que mirar es al Maestro. Por ejemplo, hay gente que podrá menospreciar a otros por su nivel de oración, porque ellos oran 5, 6 horas. Pero ¿cree usted que algunos de nosotros lograremos alcanzar el nivel de oración del Maestro? Que solía pasarse toda una noche completa, y si no lo despegaban de ahí, se pasaría 2 días completos en oración, en comunión. Podríamos nosotros alcanzar ese nivel de pureza en la oración tan sublime, ese nivel de entrega de oración tan sublime, que el cielo mismo declinaría a favor nuestro, como lo hizo con Jesús cuando estaba en el Monte de los Olivos en la transfiguración. Dice la hermana Maciel que no es fácil. No es fácil. Gloria al nombre del Señor. Realmente no es fácil. Porque cuando tú ves a Jesús, cuando tú ves la vida del Maestro, tú te das cuenta que Jesús está por encima de todo lo que somos nosotros. Su vida de santidad, su vida de oración está muy elevado a lo que nosotros podemos tener. Por ejemplo, tú puedes ver a alguien que puede exhibir una santidad exterior y exponer ante el mundo una santidad exterior y un sacrificio, de hecho, que uno puede valorar y puede entender que es un sacrificio cuando tú ves una persona que viste con pudor, con modestia, que anda bien vestido, gloria al nombre del Señor,
y que quizá una jovencita que ha determinado agradar a Dios y no quiere mostrar su cuerpo y prefiere vestir de manera decorosa, de manera honrada, para ella que es joven, no es fácil. Pero aún así, por más santidad externa que una gente pueda experimentar, nunca alcanzaremos el nivel de pureza y santidad que Jesús estuvo. Ahora, el llamado es que nosotros logremos alcanzarlo. El llamado del apóstol Pablo dice hasta que todos lleguemos. Óigame, el punto no es que tú llegues, el punto no es que yo llegue. El apóstol Pablo trata de poner en claro en la cabeza de los hermanos que no es que yo llegue, no es que usted pueda llegar. Yo puedo tener una vida de oración y de comunión plena, puedo tener un tiempo de estudio, de conocimiento de la palabra pleno, pero no es solamente yo. Dios no quiere que solamente sea yo. Lo que el Señor quiere es que todo el cuerpo de Cristo alcance el mismo nivel de plenitud en Él. Porque es hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Y yo le puedo confesar que eso, que todos lleguemos al mismo tiempo, es sumamente difícil. Porque todos venimos con nuestras propias batallas, nuestras propias guerras. Para algunos de nosotros, explotar en la vida espiritual fue mucho más fácil que otros. Quizá en mi caso, en el caso de otros hermanos, crecer ministerialmente, crecer en la palabra, fue mucho más rápido que a otros que duraron mucho más tiempo, pero lo hicieron, crecieron y hoy están, pero lo hicieron. Y quizás otros en esta generación han tenido la oportunidad de crecer espiritualmente más rápido que lo que yo pude crecer. Sin embargo, al final de cuentas, todo lo que Dios anhela es que no sea uno ni dos, sino que todos logremos alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces, esa es la estatura que yo quiero que desde ahora en adelante comencemos nosotros a enfocarnos para medirnos y compararnos. Durante esta serie de estudios veremos cómo nos vamos a ir comparando con actitudes y acciones de la vida de Jesús, en la que nosotros analizaremos cuánto tenemos nosotros de eso, si hemos crecido allí, si no hemos crecido, cuán espiritual con relación a ese punto, lo que vamos a estar enseñando durante todos estos días, nosotros alcanzamos. Pero creo que es tiempo de dejar de mirar. Amén, amén, dice hermana Fior que este llamado es para todos. Si es tiempo ya de dejar de mirar la viga que está en el ojo de tu hermano, o la paja que está en el ojo de tu hermano, y comenzar a mirar nuestras propias debilidades. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros? Comenzaremos a medirnos nosotros mismos, comenzaremos a medir nuestra estatura, pero no con el que nos queda al lado, no con el hermano que está en la iglesia, no con la hermanita que está cerca de mi casa. No, ahora comenzaremos a medir nuestra estatura. Cuando vayamos a las escrituras, miremos la vida de Jesús y nos vamos a comparar en nuestras actitudes diarias y veremos cuán de esas actitudes de la vida de Jesús la poseo yo, está en mi vida. Si yo tengo esa capacidad de perdonar tan fuerte que tenía el Señor, de manera que lo golpearon, lo escupieron y al final de cuentas, en la hora cumbre, cuando Él pudo haber acabado todo, cuando tenía en sus manos la oportunidad de sucumbir este mundo en total oscuridad, cuando estaba en la oportunidad de permitir que Satanás hiciera estrago en la humanidad, de hacer que la humanidad se volviera un caos negro, oscuridad perpetua y completa. Al final de la jornada, cuando todo eso hubo ya llegado, cuando hubo pasado el tiempo en el que desfiguraron su rostro, el tiempo en el que desfiguraron su espalda, dislocaron sus piernas, sus manos, el tiempo donde en vez de agua le dieron a beber vinagre, el tiempo donde pasó el tiempo de haber sido escupido, vituperado, insultado, de ser calumniado, gloria al nombre del Señor, de ser vituperado. Cuando llegó ese tiempo fuerte, que fue el tiempo de perdonar, Jesús dijo, perdónalos. Perdónalos. Tenemos nosotros en nuestro corazón tal capacidad para perdonar. Hay personas que aún dentro de la iglesia dicen que perdonan hasta ciertas cosas, que ellos perdonan unas cosas sí, otras cosas no. Y entonces vamos a Jesús. Jesús no tuvo limitante a la hora de perdonar. Jesús perdonó a todos
por igual. Al que le escupió, al que le maltrató, al que le vituperó, al que le injurió. Gloria al nombre del Señor. Jesús perdonó al que le clavó los clavos. Jesús perdonó al que le traspasó el costado. Hubo perdón para todos. Hubo perdón para todos los que le transgredieron. Para todos. Sin embargo, Él no se llenó de resentimiento. Y en el momento cumbre, cuando pudo desquitársela, perdonó. Nosotros tendríamos esa misma capacidad de que alguien nos vitupere, de que alguien nos maltrate, de que alguien nos haga daño. Y que llegue el momento en el que nosotros podamos desquitarnos esa, porque estamos en una posición importante, en un puesto de trabajo, estamos en una posición importante quizá en una congregación, estamos en un puesto importante en algún lugar y ahora tenemos la oportunidad de desquitarnos eso que alguien nos hizo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Cuál sería nuestra actitud referente a esa situación? ¿Hasta cuánta es mi capacidad de perdonar? ¿Cuánto soporto? ¿Cuánto perdono? ¿Cuánto logro yo perdonar? Entonces ve que es a Jesús que tenemos que mirar para medirnos. Porque a veces usted va a ver a alguien, va a ver a un hermano que va a pasar por un momento de dificultad y usted lo va a ver con resentimiento. Y usted va a decir, wow, ese hermano no perdona, está lleno de resentimiento. Un hermano le hizo esto y él no logró perdonarlo. No es cristiano nada, le falta amor de Dios. Entonces nosotros miramos nuestra pureza, nuestro nivel de amor con relación a la debilidad del hermano. Ahora vamos a la cruz, vamos al Calvario, vamos a ver la actitud de Jesús y mire la suya, para ver si en algún momento nosotros no hemos sido hasta hipócritas a la hora de perdonar, a ver si en algún momento de nuestra vida nosotros mismos hemos tenido preferencias y seleccionamos a quién perdonar y a quién no perdonamos. A veces cuando hay alguien al que nosotros tenemos gracia, alguien que tenemos con algún tipo de relación y nos ofende de una manera, nosotros somos capaces de perdonar a ese sí, y hay otros que te ofenden de la misma manera y tú no lo perdonas porque simple y sencillamente esa persona no es del grupo tuyo, no es del coro tuyo, no es de tu agrado, pero a este perdono y a este no. Walter, Dios te bendiga. Jenny, Dios te bendiga. Entonces, ¿cuál es nuestra capacidad de perdonar? ¿Cuál es nuestra capacidad de demostrar conmiseración con los demás? Entonces vemos a la debilidad de otro, vemos que un hermano es ofendido y ese hermano entonces en un momento de ira también quizás golpea y maltrata a otro. Yo no estoy justificando esas debilidades, lo que estoy diciendo es que nosotros regularmente miramos esas debilidades para tratar de ocultar nuestras propias debilidades y decir, nosotros sí somos espirituales. Si fuera yo lo perdono, si fuera yo, sí hermano, porque eso lo decimos nosotros porque no estamos pasando por la situación. Ahora miremos a Jesús, ¿cómo perdonó? Usted sabe lo que un hombre haciendo el llamado de Dios, cumpliendo el ministerio de Dios, que alguien le diga que él estaba, hermano, siendo usado por el diablo. No, lo tuyo viene por Belcebú. Tú eres usado por el diablo. Literalmente le dijeron a Jesús que a él usaba el diablo. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cuál fue su actitud? ¿Lo mandó al infierno? ¿Lo condenó? ¿Le dijo, hijo del diablo eres tú? ¿Qué hizo el Señor? Entonces, en este primer escalón de estatura, que es el escalón del perdón, vamos a ver a qué nivel de esa estatura y de ese escalón nosotros estamos. ¿Tenemos nosotros esa capacidad de perdonar o todavía hay resentimientos albergados en nuestro corazón por algo que alguien nos ha hecho y todavía no hemos sido capaces de lidiar con eso y de perdonar? ¿Seguimos nosotros con esa actitud dentro de nuestra vida? Pero es fácil compararnos con los demás. Es fácil juzgar a los demás por sus situaciones. Es fácil decir que el otro no es espiritual. Es muy fácil apuntar con este dedo y decir, él no es espiritual, ella no es espiritual.
ella no tiene a Dios, él no tiene a Dios porque él no supo perdonar a su hermano, él no supo librar esa situación, él no supo entender a su hermano y no pudo perdonarlo, no es cristiano, no es creyente, es verdad que lo hizo mal, pero cuando vayamos a medir, cuando vayamos a comparar, no nos comparemos con ese que tiene debilidades. Vayamos a la cruz y veamos la capacidad de perdón que Jesús tuvo. Y mire usted ahí, a ver si usted tiene esa capacidad para aguantar que alguien lo vitupere, que alguien lo maltrate, que alguien le disfigure el rostro, que alguien le dé una galleta, que alguien le escupa la cara, que alguien te diga frente a frente que tu ministerio no tiene nada de Dios, que a ti te está usando el diablo. A ver cómo usted va a reaccionar. Si después que esa persona lo haya insultado, le haya vituperado, le haya escupido, usted va a ir delante de Dios, se va a postrar en oración y le va a decir, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. O va a comenzar a orar a Dios para que Dios le parte un brazo, Dios le parte un pie, para que le caiga un rayo arriba. Señor, mira, él se levantó contra tu siervo. Ya tú sabes que tu siervo es un hombre ungido. Levántate en contra de él, ponle la mano, métele la mano. Dígame, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Jesús dijo, Señor, métele la mano a esta humanidad indigna, pecadora. Acaba con todo. No dijo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque no saben lo que hacen. Perdónalos. A la estatura de Cristo, las medidas de un varón perfecto. Entonces esta primera medida es la medida del perdón. Esta primera medida es la medida de la capacidad de perdonar. Y midámonos ahí a ese nivel. ¿Qué tantos perdonamos? ¿Qué tantos solemos soportar? Si hemos albergado o no resentimiento en nuestros corazones. Si hemos albergado en nuestro ser raíces de amargura, porque alguien nos ofendió, nos dijo una palabra que nos molestó, a Jesús le maldijeron, a Jesús le insultaron, a Jesús le dijeron toda la palabra que en su cabeza puede imaginarse, porque simple y sencillamente estaba haciendo la voluntad de Dios, y eso era una ocasión para que la gente se molestara y se viera incómodo con el ministerio de Jesús, y lo insultaron, le dijeron de todo lo que ustedes no se puede imaginar. A Jesús le dijeron que él era hijo de adulterio, que Jesús era hijo de una adúltera. Pero el Señor no maldijo, el Señor no estaba en maldición, el Señor al final de la jornada, en la cruz del Calvario, perdonó. Entonces, a la estatura de Cristo, a la medida de un varón perfecto, ¿cuál es la medida que nosotros tenemos con relación a Cristo? Recuerda que la medida, el parámetro, como dicen en hebreo, el canon, la norma, la regla, que nosotros vamos a usar durante esta serie de estudios es la vida de Jesús y no la actitud de nuestros hermanos. Porque ya basta, ya está bueno de mirar nuestra santidad y de nuestra vida de oración comparándonos con los demás. Ya está bueno. Ya está bueno que creamos que somos muy espirituales porque el otro que está a mi lado no lo es. Ya está bueno de creernos que somos muy bíblicos, muy hombre de Dios, muy mujer de Dios, porque el que está a mi lado no, simplemente no lo es. Ya está bueno de creernos que somos más santos que los demás, porque el nivel de pureza en cuanto a la vestidura que yo ostento es mucho más pura que el que está a mi lado. Dejemos de creernos que somos los mejores y a la hora de medirnos vayamos a la Escritura, vayamos a Cristo y veamos cuán santo, cuán puro es el Señor. Y allí comparémonos y veamos en Él nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Así que, amados hermanos, en esta noche, este primer escalón, que es el escalón del perdón, debe estar claro en nuestra vida. ¿Cuánto amamos? ¿Cuánto perdonamos? Nosotros. A la hora de mirar a alguien pasar una situación, a la hora de mirar a alguien pasar un conflicto y tratar de entender que esa persona es menor espiritual que yo porque no supo lidiar con esa situación donde debió perdonar,
donde vio a su hermano que está llevando al otro al tribunal. Y usted ya es impío, tiene al diablo, sí, falló, fracasó, no debió entrar en esa disyuntiva. Es verdad que no debió caer en el error de entrar en discusión, en pleito, en contienda con su hermano. Pero nada, cayó, está ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a comparar con ellos y vamos a vernos más espirituales porque ellos están débiles y caídos. No, vamos a Cristo, veamos al Señor. Y les aseguro que cada día que vayamos a las Escrituras y miremos a Jesús, veamos el escalón de la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, nos daremos cuenta que nos hace falta mucho día por día. Quiero cerrar con esto, que es una pregunta. ¿Creen ustedes que bastaría para nosotros comparecernos o con... déjeme reformularla bien para que me entiendan. ¿Cree usted que para nosotros alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, bastaría con durar 40 días de ayuno y de oración, tal como lo hizo el Señor? O quizá 41. Dejo esa pregunta en el aire para que me responda. ¿Cree usted que para nosotros alcanzar ese nivel de plenitud y de vida en Cristo y de santidad en Cristo, bastaría con 40 días de oración? Dígame, ¿usted cree que bastaría con 40 días? Bastaría. Bastaría con pasar 40 días orando y ayunando para nosotros alcanzar la vida de plenitud de Cristo. ¿Sería suficiente eso? ¿O faltaría más? ¿Qué usted me dice? Amado hermano, amada hermana, ¿qué me dice usted esta noche? Gloria al Señor. Así que, amado, Dios le bendiga. Vamos a ver respuesta. Dios bendiga a nuestra hermana Fior que ha estado dando like ahí. Dios bendiga a nuestra hermana Maciel que ha estado con nosotros. Bendecimos a toda la familia allá en casita. Gloria al Señor. Lamentamos no poder estar en la congregación hoy y mañana. Durante 10 días estaremos por estos medios, pero gloria a Dios. Mañana estaremos en el tiempo de adoración, de predicación en la tarde. Eso a las 5 estaremos predicando mañana, trayendo un mensaje poderoso, en un culto poderoso al Señor. Pero esta noche cerramos esperando que Dios haya edificado su vida, fortalecido sus corazones. Recuerde que esta serie de estudio es a la estatura de Cristo, las medidas de un varón perfecto. Comenzamos con la primera medida, que es la medida del perdón. Entonces ahí usted se va a mirar, va a verse. Busque ahora en las Escrituras todos los momentos en los que Jesús perdonó. Busque en las Escrituras todas las actitudes de Jesús con el perdón. Y ahí entonces mirémonos, comparémonos y veamos qué tanto nosotros perdonamos o no perdonamos. Oremos. Eterno Dios, gracias te damos por este tiempo, gracias por este momento tan especial que nos permite poder tratar tu palabra con esta gloriosa audiencia. Señor, bendigo la vida de Maciel, de Fiol, de la familia, de Dauri, de Manuel, de los niños y de cada hermano que nos ha estado observando a través de las redes sociales, los que nos ven desde fuera. Señor, a ellos pido que fortalezca de ti y ayude, Señor, a establecer una plenitud de vida perfecta como tú anhelas que tengamos. Ayúdanos, Señor, de manera efusiva a que nuestros corazones, Señor, se esfuercen a alcanzar las medidas de la plenitud que hay en ti. Ayúdanos. Quita nuestras flaquezas, nuestras debilidades, que impiden que podamos alcanzar día por día alguna de esas plenitud en tu estatura. Pero simplemente ayúdanos, Dios. Ayúdanos a alcanzarla, a crecer en ella y a honrarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Descanse esta noche. La mano de Dios sea con usted.
A los hermanos que verán esta retransmisión, Dios les bendiga de manera rica y abundantemente. También a cada uno de ustedes. Dios le bendiga a su hermano Pastor Ander Pineda, Iglesia Bíblica, renovando la pasión por Jesús en este tiempo, conociendo su palabra con el estudio de esta poderosa noche. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y descanse en el Señor.